saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar meditando bajo el título Adoración sin condiciones ni cuestionamientos. Adoración sin condiciones ni cuestionamientos. Meditábamos el día de ayer en esa adoración a través del dolor, a través de la angustia y el quebranto. Pero para que haya una adoración genuina hacia Dios, también tiene que ser una adoración sin condiciones ni cuestionamientos. Y déjeme decirle que si cuesta adorar a Dios, incluso a través del lenguaje de las lágrimas, si cuesta adorar a Dios muchas veces a través del lenguaje del quebranto, tampoco es fácil adorar a Dios sin cuestionamientos ni condiciones. De tal forma que le pido que me acompañe a la Escritura, a un registro del libro histórico del Nuevo Testamento, libro de los Hechos, de la vivencia de dos hombres de Dios que tuvieron que adorar a Dios sin cuestionar y sin condicionar nada en la peor noche de sus vidas. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 19, hasta el versículo 26. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy nos van a hablar de su situación los hermanos Pablo y Silas, para que tomemos ejemplo y podamos fortalecer nuestra fe y nuestra vida devocional con Dios, y para cuando el diablo azota nuestras convicciones, poder fortalecerlas. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 19 al versículo 26, dice así la palabra de nuestro Señor. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Este es uno de los pasajes más extraordinarios, creo que junto a la par del naufragio en la isla de Malta, de las vivencias del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, ya habiendo terminado su relación en parte con Bernabé y Marcos en ese primer viaje, ahora acompañado por Timoteo, Pablo y Silas,
En la zona de Filipo, de Macedonia, ocurre un hecho no casual, pues todo lo que ocurre es plena voluntad de Dios muchas veces, aunque no lo entendamos. Producto del milagro de liberación sobre una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y porque se les tocó el bolsillo a un par de sinvergüenzas, como siempre los ha habido y los habrá, que tenían de esclava a este muchacho y le daba grandes ganancias a través del espíritu de adivinación. Son arrestados y primero confrontados contra las autoridades y el populacho de aquel sector. Estos dos hombres de Dios, Pablo y Silas, y son encarcelados como terribles delincuentes en una cárcel de máxima seguridad y en la zona donde van prácticamente los desahuciados. Lo extraordinario del relato, donde mucho se ha predicado, es que el carcelero termina siendo liberado a través del proceso que iban a vivir Pablo y Silas. Pero no es mi foco ver esa parte de este extraordinario pasaje bíblico y suceso en cuestión, sino que centrarme en lo que experimentaron estos hombres previos al gran milagro que Dios haría. Yo quiero que usted y yo nos vayamos poniendo un momento en los zapatos, quizás en aquella época en las sandalias de Pablo y Silas, y lo que les tocaría enfrentar. Muchas veces hay quienes desean ser usados por Dios, otros anhelan la unción de X persona, otros fanfarrones hablan de lo que no saben o celan a los que son usados por Dios. Pero cuando el hombre de Dios tiene que comenzar a pagar un precio por el alto llamamiento, es donde muchas veces hay que aprender a adorar a Dios sin cuestionamientos y sin condiciones. Así veíamos un Job adorando en medio del quebranto y el dolor. Ahora vamos a ver a dos hombres de Dios adorando en la peor noche de sus vidas y no pagando como delincuentes, sino como obreros dignos de su salario. Pero los hombres de Dios que experimentan esto saben que el dolor igual está presente, que muchas veces podríamos cuestionar por qué, si sirviendo a Dios o sirviendo a Cristo, tratando de hacer las cosas bien, muchas veces se nos viene todo en contra. Observe por favor el relato. Dios usa a estos varones, principalmente a Pablo, para libertar la vida de una joven endemoniada. Era momento de que todos cayeran en júbilo. Era momento en que ese lugar glorificara a Dios por el poder de Dios de libertar aún a los endemoniados. Porque aunque esta muchacha estaba en su plena conciencia, no hay que perder de foco que no hay mucha diferencia entre esta muchacha y el endemoniado gadareno de San Marcos 5. La diferencia es que allá lo tenían trastornado ese hombre, pero acá los demonios usaban la vida de esta mujer para adivinar y engañar a muchos, como hoy por hoy ocurre. Pero tras esto, un par de sinvergüenzas estaban teniendo ganancia económica a través del sufrimiento de una joven. Esa es la realidad actual. Muchas veces da lo mismo, siempre y cuando obtenga ganancias económicas. Estamos en una sociedad que ha caído a lo más vil, solo comparable con aquellos tiempos.
Literalmente este mundo se ha vuelto un basurero inmundo y nauseabundo, donde pocos se alegran cuando Dios liberta, pero a muchos les duele cuando el bolsillo es afectado. Producto de esto, los hombres de Dios son no solo arrestados, sino que observe lo que hemos leído en estos versículos. Vea bien, versículo 22. Después de haber pasado por las autoridades, ahora el populacho los quiere linchar. Los magistrados los desnudan y dan la orden de azotarles. Y Lucas, el médico amado, grafica claramente esto para que lo entendamos, por favor. Después de haberles azotado mucho, después de haberles azotado mucho. Aquí no solo fue que los azotaron injustamente, sino que los azotaron mucho. Cada tanto el diablo nos va a dar duro, nos va a azotar mucho, nos va a dejar la espalda destrozada, quizás comparable a menor escala con la espalda del divino maestro cuando también fue azotado mucho. Y dígame si eso no causa dolor, o dígame si no viene el deseo de cuestionar o de condicionar mi adoración a Dios cuando sabemos que es por causa injusta. Y no les bastó con tenerlos todos golpeados, maltrechos. Ahora los mandan a la cárcel. Y le piden al carcelero de turno, al hombre responsable, al celador de turno de esa cárcel de alta seguridad, que les pusiese guardia de seguridad y que los llevase al calabozo de más adentro y más encima, asegurados al cepo. Por lo general el cepo se aseguraba de pies y manos, pero da la impresión aquí que solo fueron asegurados de los pies. Esto habla cuando el diablo quiere estorbar nuestro caminar en el Evangelio, cuando el diablo nos golpea duro a través de distintas cosas y quiere que nuestros pies estén paralizados para no seguir avanzando en el camino del Evangelio. Al igual que estos hombres, el diablo nos va a golpear sin misericordia, nos va a querer encarcelar en la cárcel de más adentro, nos va a amarrar al cepo los pies para que no avancemos. Pero aquí viene lo extraordinario, y es digno de observar la actitud que tuvieron Pablo y Sila frente a la noche oscura de sus vidas. ¿Podría esta pareja de hombres de Dios haber cuestionado a su Señor? Haberle dicho, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué si te he servido fielmente, me toca recibir este duro trato? Es injusto, Señor. O podrían haber condicionado su llamamiento, como muchos miserables hoy por hoy lo condicionan, pensando que hoy por hoy el hombre es el de los peros y se olvidan que el de los peros es Dios. Yo te sirvo, pero dame esto. Yo te sirvo, pero te pongo esta condición. Cuando vemos el ejemplo de estos dignos hombres de Dios, nos damos cuenta que el de los peros es Dios. Me vas a servir, pero en tu servicio vas a llorar lágrimas de sangre. Me vas a servir con todo tu corazón, pero en tu servicio nunca vas a estar exento de la injusticia. Nunca vas a estar exento de la traición. Nunca vas a estar exento del vituperio, de la persecución.
Me vas a servir, pero nunca vas a estar exento de las lágrimas amargas. Pero nunca te dejaré, ni te desampararé, porque te sustentaré con la diestra de mi justicia. En todo este relato no veo en ningún momento algún cuestionamiento o algún condicionamiento a la situación de parte de estos hombres de Dios. Y el relato es tan extraordinario que nos presenta hasta las secuencias. Pregúntese por qué a medianoche y no antes, y por qué Lucas deja este relato así. La medianoche es cuando viene el cansancio. La medianoche es cuando vienen las densas tinieblas. La medianoche es cuando viene el tiempo de la transición. La medianoche es cuando estamos agotados. No vemos la luz al final del túnel. La medianoche aquí representa el peor momento de la vida de estos dos hombres. Pero mire lo que hacían. Y Dios nos ayude para cuando nos toque vivir lo que estos hombres vivieron a la escala que nos corresponda, podamos hacer estas dos cositas claves que denotan adoración. Pero a medianoche orando. Muchas veces caemos en los formalismos y queremos impresionar a Dios con una gran oratoria, con grandes palabras. Pero ¿qué pasa cuando no fluyen las grandes palabras? Por la angustia del corazón. ¿Qué pasa cuando el formalismo en la oración se ve impedido y embargado por el momento angustioso? La mejor oración es la oración sincera y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero estoy aquí delante de ti, reconociendo que he fallado, reconociendo que tú eres el que conoce todas las cosas, reconociendo, Padre, que todo lo que venga de tu buena mano es digno de ser recibido. Y tomando un poco lo que decía Job, ¿acaso no he de recibir el bien y el mal si vienen de la mano de Dios? Aún sabiendo que el mal no viene de Él, pero sí sabiendo que Él es el que permite todas las cosas para los suyos. Y tomar la palabra y refrescarla en nuestra mente. ¿Usted cree que cuando el apóstol Pablo escribe y dice en Romanos 8:28, más a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, es porque hay un propósito? No lo escribió desde la experiencia, producto incluso de esta vivencia tremenda que tuvo en el sector de Macedonia. Y esto es lo extraordinario, que los hombres de Dios, sobre todo los que predicamos, no hablamos desde lo que nos han contado, hablamos desde lo profundo del corazón de lo que vivimos o estamos viviendo. Es por eso que te entiendo, que si quizás estás en la peor noche de tu vida, no cuestiones ni condiciones a Dios y dale una adoración sincera. Y dile: pese a todo, frente a todo y por sobre todo, te adoraré y te alabaré con toda mi alma. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Esto es lo extraordinario de la adoración genuina, que la adoración tiene un tinte de alabanza. Explicaba que la alabanza es reconocer a Dios por lo que Él hace, y la adoración es reconocer a Dios por lo que Él es. Pero qué más lindo es cuando en medio de las situaciones conflictivas le decimos: tú eres el Dios que hace milagros, tú eres el Dios que hace cosas nuevas.
Tú eres el Dios que está trabajando aunque no entienda lo que estás haciendo. Y al mismo tiempo decirle, tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres santo, tú eres bendito, tú eres todopoderoso. Y lo que yo no puedo, tú sí lo puedes. Lo peor sería, amada iglesia, comenzar a cuestionar, a divagar, comenzar a lamentar y a condicionar, decirle, mira, te he servido bien y me has pagado mal, o decirle, mira, te seguiré sirviendo siempre y cuando me evites nuevamente otros dolores a mi vida. No, estos hombres apaleados, maltratados, maltrechos, malheridos, encarcelados, con frío, con hambre, con angustia, con dolor, con quebranto, con todo lo que tú te imagines, o yo me alcance a imaginar, en esa noche oscura, adoraban sin cuestionamientos y sin condiciones al Dios de los peros, al alto y sublime, que hace cosas que muchas veces nuestra mente no entiende o permite otras que en el momento parece que causan dolor y lo causan, pero que al final del proceso llega a ser un silbo apacible de bonanza y crecimiento en la vida espiritual. Y mire lo extraordinario, el testimonio que dejaron estos hombres. Y los presos los oían. ¿Qué habría pasado si estos presos escuchaban el lenguaje de la queja de estos hombres de Dios? No solo no habría ocurrido un milagro, habrían seguido presos en la mentira y en el pecado. Pero cuando los presos del mundo escuchan el lenguaje de la fe y el lenguaje de la adoración pese a todo en los hombres de Dios, las cadenas comienzan a romperse. Y Dios liberta a los presos que están sin Él y rompe las cadenas del proceso de los que le creen a través de la adoración. Y mire el versículo 26. Aquí está el milagro. El primer milagro es que estos hombres adoraran pese a todo. Pero ahora la respuesta divina en el milagro evidente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Si hay algo que trae respuesta de Dios, si hay algo que remece el proceso, y si hay algo que produce un terremoto espiritual, que trae liberación, es la verdad delante de Dios, la sinceridad delante de Él. Pero lo que activa esto es el lenguaje de la fe en medio de la adoración angustiosa en el momento de la noche oscura. Desconozco el proceso que estás viviendo, pero sí te puedo decir que estos dos hombres de Dios nos dejan una gran lección en la cual meditar. No todo lo que está debajo del sol es eterno. El proceso tendrá un amanecer, aunque hoy sea la noche oscura. Pero si queremos respuesta de Dios, ya es tiempo que cambiemos el lenguaje del lamento por el lenguaje de la fe y de la adoración genuina. Esa adoración que no tiene quejas, esa adoración que no tiene cuestionamientos, y de esa adoración que no tiene condiciones. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a aquella situación, hermana? Pues bien, si estamos dispuestos, tengamos a bien que este Dios que dio la victoria a Pablo y Silas salvó
a un hombre a punto de suicidarse y dio testimonio de liberación sobre los cautivos, ese Dios que en ese tiempo lo hizo, lo volverá a repetir contigo y conmigo en este tiempo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna